Leila, Miguel y Valentín. Estamos en tiempo de Bien, nuestra dale. entrevista. Adelante, Miguel Guerrero, con Bueno, nuestra yo voy a dejar en labios Mira, de querido, ¿cómo Olga la estás? presentación Bueno, sí. porque es Bien, ya presencial y vamos yo de creo camino que a la... suena Dime. mejor a los oídos de los oyentes. Bueno, Sí, anunciarles a todos que tenemos aquí en cabina a sí. una invitada Entramos por de la lujo México. que es Gloria Marrancini, que es experta en asesoría financiera y planificación patrimonial y que también es articulista sobre temas financieros. Bienvenida, señora Marrancini. Muchas Buenas gracias. tardes. Encantada de estar con Perfecto. ustedes. Perfecto. Bueno, yo voy a hacer la primera pregunta. Igual. ¿Cómo, Me ponen en fila a mí después de don Miguel. Leila, hizo una pregunta Leila? No, no, Ah, no. No, bueno, fue Israel yo quiero que dijo hacer que una lo primera pongan en pregunta. fila, Tiene que lo ver pongan en con... fila. Tengo entendido que la licenciada Marrancini ha decidido regresar al país después de muchos años de ejercicio profesional en la banca internacional fuera del territorio nacional. ¿Qué le hizo tomar esa decisión? Gracias, Miguel. Bueno, realmente fueron circunstancias personales, un poco de soledad en cuanto a la estructura familiar. Mis hijos se habían mudado, mi esposo se había retirado, entonces decidimos volver a la República Dominicana, donde yo tengo algo de familia, tenemos amigos, mi esposo tiene a una hija, entonces vinimos buscando un poco de compañía más que nada. O sea que llegó ese momento en nuestras vidas en que decidimos cambiar comodidad, dinero, por afectos personales, ¿no? Huyendo a la soledad, ¿no? En cierta forma sí, en cierta forma sí. Hermana querida, el pueblo está contigo. Ay, O sea, ¿cómo vas? ahí tenemos una pequeña interferencia. Para invitarme, que te iba a decir a ti que hiciéramos una... Oiga, eso, ¿te oyó eso? No le haga caso. Disculpen, Una interferencia tenemos una interferencia, pero ya está corregida. indeseada. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Bueno, No, yo, adelante, don Miguel. yo le hice la primera pregunta. ¿Y qué perspectiva ve usted aquí en la República Dominicana? Porque le tocó regresar en un momento muy difícil. Difícil para todos los países por la pandemia, la crisis sanitaria y las consecuencias Yo voy ahora mismo rumbo y las consecuencias económicas que esa crisis sanitaria ha provocado en la economía a nivel mundial. Así es. Bueno, vamos a partir por lo que ha sido un poco la repercusión de esta pandemia, que obviamente ha puesto a todos mucho más atrás en el espacio económico de donde venían hace a lo mejor 8 o 10 años. Se ha perdido un gran efecto riqueza en el mundo, se han perdido innumerables empleos, se ha distorsionado lo que era, digamos, la cadena de consumo, la producción a nivel mundial, y estamos en un momento en que todo el mundo está tratando de encontrar, digamos que cada pieza está tratando de encontrar de nuevo su lugar en el ajedrez. Creo que muchas cosas van a cambiar o han cambiado ya. Por ejemplo, el trabajo virtual, el trabajo remoto, ya es más que una realidad. Ya se venía viendo en Estados Unidos desde hace 3, 4 años. Hoy en día es más que una realidad. Por ejemplo, en Miami se está viendo un boom impresionante porque hay un sinnúmero de personas, sobre todo tecnológicos, muchachos jóvenes que son expertos en programación, en tecnología, que se han dado cuenta que hoy en día pueden trabajar perfectamente desde otro punto geográfico en el país, y está llegando una avalancha de personas de otros estados, en parte porque Miami ofrece un beneficio fiscal, no tiene impuesto federal, entonces esto es un atractivo, por lo que los precios de las viviendas, los precios de los artículos de primera necesidad están por los cielos, pero
todos sabemos que están altísimos en todas partes del mundo. Nosotros acá obviamente estamos sufriendo lo que es el alza de, no sé, según algunos organismos, casi un 39% de subida en los artículos de primera necesidad, si los contamos desde el año pasado, desde marzo del año pasado. Entonces, obviamente, para el dominicano, que muchos dependen de una economía informal, pues eso es un golpe muy duro. Sin embargo, yo creo que hemos visto lo que representan las benditas remesas de Estados Unidos. Eso, la verdad, que nos ha salvado en mucho lo que pudo haber sido una crisis bastante aguda. Eso por un lado. Por otro lado, el turismo obviamente frenó, pero creo que localmente, internamente, los dominicanos ayudaron muchísimo a mantener cierto nivel de ocupación. Y por otro lado, pues mucha gente está tratando de reinventarse. Yo creo que en República Dominicana hay mucho por hacer y bueno, volviendo un poco a lo que han sido los contrastes que yo he encontrado después de tantos años fuera, honestamente, el nivel de educación, el nivel de respeto o de irrespeto en las calles, la locura del tránsito, o sea, eso yo no lo he visto, pero ni en uno de los países, o sea, bueno, ni en Buenos Aires, ni en Chile, ni en ningún otro sitio. En India, donde es una locura. En la India, donde es una locura, pero tú dices, hay tantos millones de habitantes, bueno, y de alguna manera se están tratando de ordenar. Nosotros somos una isla pequeña, con mucho menos recursos y con mucho menos sacrificio. Tal vez se podría comenzar a ordenar un poco este país, pero hay que prestar mucha importancia a lo que es la educación, a la educación cívica, que no veo que ya nadie practica. No hay cortesía, no hay respeto en las calles, hasta en los medios televisivos y de radio se dice cualquier palabra que se le venga a la mente a cualquiera, y a lo mejor algunos creen que eso les gana popularidad, pero eso hay que reversarlo, porque es que si no, como país no tenemos ningún futuro. Yo espero que esa fotografía de la realidad dominicana no le haga arrepentirse de haber vuelto. Vamos a darle un tiempo más. De verdad que no quiero decir que ya estoy pesimista, porque también hay muchas otras áreas en las que yo creo que el país puede, una vez que se haya controlado la pandemia, una vez que la gente comience a ver un poco sus ingresos de vuelta, una vez también que tal vez el tema político se organice un poco más y que hayan mucho menos apasionamientos políticos, yo creo que el país tiene muchísimo por donde mejorar. Una es que el turismo tiene un futuro enorme, porque la gente ya está viajando. La última vez que fui a Miami, hace un par de meses, la terminal de renta de autos no cabía un alma. Entonces la gente estaba ansiosa por viajar, ya está viajando. Y nuestro país es un destino muy atractivo. Por otro lado, veo bastante flujo y bastante interés en lo que es la producción cinematográfica. Y eso es un terreno donde a lo mejor pueden haber muchísimas alegrías en el futuro si es que se siguen dando las oportunidades. Ahora tenemos tengo entendido, un embajador muy relacionado con el cine en Los Ángeles, que es Alfonso Rodríguez, y él puede hacer muchísimo trabajo positivo en esa área. Y en el país creo que si el actual gobierno, yo no tengo colores políticos obviamente, pero si el actual gobierno hace las cosas relativamente bien y relativamente ordenadas, puede realmente limpiar un poco lo que son los recursos mal utilizados y aprovecharlos en otras áreas de la economía. Nuestro cónsul en la ciudad de Los Ángeles, que es un cineasta, puede hacer mucho por el cine dominicano y por el país los días que amanezca de buen humor. Sí, tengo, parece que tiene algo de... Alfonso Rodríguez. Es un personaje. Sí. Es un personaje. Pero me surgió una pregunta, señora Marrancini. Sí. A la luz de la política económica de este gobierno, y qué bueno que usted no tiene colores para que pueda hablar en completa libertad. Correcto.
¿Cómo ve usted cómo se ha manejado este gobierno en materia política? Yo siempre pienso que nuestra economía tiene una dependencia muy grande de lo que es el turismo y de las remesas, dos sectores que precisamente han sido muy impactados por la incapacidad dentro de la pandemia de la movilización, que se ha reducido considerablemente, y por el hecho de que las remesas también en un punto nos salvamos por los paquetes que implementaron en Estados Unidos. Correcto. Que nos ayudaron bastante, pero correcto, también es un sector que depende mucho de la economía del país en donde están nuestros dominicanos. ¿En qué punto de la economía dominicana usted ve oportunidades que puedan potenciar y que no dejen o no permitan que nuestra economía sea tan dependiente de esos dos sectores que se puedan desarrollar actualmente? Yo creo que hay dos aspectos en los que se puede realmente confiar una vez que salgan con más fuerza. Uno es la agricultura y la producción agrícola. Yo creo que tienen que aprovechar al máximo la bonanza de la calidad de nuestra tierra. Tenemos un suelo bastante fértil, aquí se produce de todo y yo creo que nosotros podemos exportar muchos más productos de los que estamos exportando hoy en día. Por otro lado, creo que lo que es la inversión extranjera, que precisamente por todo lo que decimos de lo que puede estar viniendo en cuanto a turismo, en cuanto a un clima político relativamente estable y en cuanto a inversión extranjera que se había frenado por completo, creo que se puede hacer una muy buena labor. Veo por ahí que ya están comenzando algunos diplomáticos a visitar ciertos países y creo que es mucho lo que otros países pueden aprovechar de República Dominicana, sobre todo en un entorno en el que ya realmente no se necesita estar físicamente presente en una oficina para poder realizar su trabajo. Yo este fin de semana estuve por la zona de Punta Cana, Cap Cana, y a la verdad que yo todo lo que había escuchado me hacía pensar que tal vez Cap Cana era un proyecto totalmente fallido. Y yo la verdad que me sorprendí porque vi una cantidad de... Bueno, coincidimos el sábado allá. Coincidimos, sí, brevemente. Y a la verdad que vi cualquier cantidad de nuevos hoteles en construcción, nuevas viviendas. Vi incluso un par de muy bonitos helicópteros y que obviamente transportaban a personas que estaban mirando la zona. Entonces creo que hay mucho que se puede hacer y eventualmente incluso empezar a transformar un poco lo que es esa economía informal que es tan masiva en República Dominicana. Creo que se puede empezar a organizar mucho mejor, a que esa gente siga trabajando pero de una forma ordenada y que el gobierno también recoja su parte. Entiendo. Otra cuestión también que me surge, la inquietud. Yo vi un artículo que usted escribió acerca de Colombia y la situación económica y la explosión social que está teniendo en este momento. Correcto. En nuestro país, en algún momento, a inicios de esta misma gestión, se planteó la posibilidad de una reforma fiscal. El gobierno, por razones quizás obvias y también por lo impopular que fue el anuncio a través de las redes sociales, muchos ciudadanos se manifestaron en contra de esta medida, sí, precisamente por el impacto que ha tenido en la economía individual todo este tema del COVID. Claro. El gobierno decide posponer la reforma fiscal. En la condición actual de nuestra economía, ¿realmente esa posposición puede mantenerse o estamos ante una inminente reforma fiscal porque hace falta, porque es necesaria o cómo lo ve usted? Yo pienso que momentáneamente hay que esperar. Y hay que esperar porque tenemos tantos problemas económicos, sociales, que por lo menos hay que empezar a solventar poco a poco. Una vez que tal vez esté el país un poco más organizado, que se perciba que ya una gran parte de la población que perdió sus empleos estén nuevamente colaborando, ya sea con el gobierno o con un organismo privado, pues sería tal vez el momento de empezar a hablar de eso. Es innegable que la reforma fiscal
tiene que venir. Y no tiene que venir en República Dominicana porque se necesita. Se tiene que implementar en la gran mayoría de los países. Hay muchos países que realmente se han quedado atrás con mecanismos totalmente ineficientes, y el ingreso de los estados hay que eficientizarlo, precisamente porque hemos tenido que tirar de un nivel de deuda muy, muy alto. ¿Qué es lo que pasa? Que querramos o no, los organismos internacionales, que son los que nos analizan y los que miran nuestros números y los que ven qué tanto nivel de deuda tenemos y qué capacidad de repago tenemos, realmente lo van a exigir, y eso ya la ONU ha escrito algunos artículos, nos lo van a exigir a nosotros y se lo van a exigir a todos los países subdesarrollados. Y es innegable que el mundo entero ha utilizado el recurso de la deuda. Estados Unidos está con un nivel de deuda nunca antes visto, pero Estados Unidos tiene una capacidad de recuperación económica y de impresión de su moneda, y ofrece al resto del mundo una garantía y una seguridad financiera y económica que le permite recuperarse mucho más fácilmente. Entonces nosotros, para poder estar en una buena clasificación ante los organismos internacionales, para que ellos nos puedan seguir auxiliando, realmente es un ejercicio que vamos a tener que hacer. ¿Y qué hacemos con los programas asistenciales que el gobierno implementó, y de qué forma esto puede impactar a la economía? Que el gobierno implementó durante el inicio de la pandemia. Aquí había varios programas para asistir a las personas que habían perdido sus empleos, fase 1, fase 2 y todas las fases. Correcto. Se han dejado de lado, algunos se han trocado, otros se han modificado. Se pretende que deban volver a instaurarse porque la pandemia nos ha mantenido de 45 en 45 días de aprobación de la misma situación de estado de emergencia. Entonces, ¿qué hacemos con esos programas asistenciales y cómo esos programas asistenciales pueden afectar el resto de las economías particulares? Tengo entendido en el caso nuestro que gran parte de esos programas de ayuda, lo que eran, si mal no recuerdo, Quédate en Casa, PATI, ya han sido totalmente eliminados. Y en lugar de eso, aparentemente hay un nuevo programa, quizás un poco... Supérate, algo así. Quizás un poco menos generoso que los programas anteriores, pero la realidad es que, como decíamos antes, la economía y obviamente las familias y las personas trabajadoras realmente no se han visto extremadamente afectadas. Entonces, en el momento en que surgieron esos programas, había mucha gente desempleada, mucha gente que trabajaba a lo mejor horarios parciales, y ya esa gente aparentemente se ha reintegrado a sus trabajos. Definitivamente que los programas sociales son una carga adicional al Estado, y por eso se hablaba en algún momento de mientras se haga a lo mejor una reforma fiscal y se haga una reestructuración adicional probablemente de lo que es la deuda externa, pues de que el Estado comience a eficientizar mucho más el aparato del Estado, en el sentido de que a lo mejor seguir con algo que empezaron a hacer, de hecho, y que fue fusionar algunos ministerios, algunos organismos que a lo mejor se duplicaban en cuanto a su objetivo y su función, y al personal que trabaja en algunos de esos organismos que tal vez podrían ser eliminados, pues para seguir utilizando su capacidad laboral, traspasarlos a lo mejor a otro sector de la economía que necesite mucho más apoyo, como estaban diciendo recientemente desde Palacio, que se necesita reforzar, por ejemplo, la seguridad de los ciudadanos, y en ese sentido se puede utilizar a mucha gente que, según algunos de los últimos datos que he leído, que a lo mejor hay una cantidad X de militares que ayudaban a personas individuales o a familias individuales
o establecimientos comerciales. O establecimientos comerciales, siendo que estaban siendo pagados por el Estado. Eso es totalmente contradictorio. Entonces, a esas personas, redúzcalas o elimínalas en el caso en que se pueda hacer eso, y utilícelas donde realmente hace falta la mano de obra. ¿Y hacia dónde hace falta destinar los esfuerzos de recuperación económica? ¿Cuáles son los elementos prioritarios que nosotros o acciones prioritarias que debemos asumir para tratar de reencauzar la economía, de relanzar la economía, de retomar el espíritu económico, la situación económica en la que nos encontrábamos antes de la pandemia? Correcto. Bueno, ahí hay que hacer un poco de ingeniería financiera. Desde el lado de los organismos como el Banco Central y en el sector financiero, tengo entendido, el Banco Central acaba de anunciar que dentro de poco, tal vez la semana próxima o en un par de semanas, van a anunciar ciertas medidas para empezar a controlar la inflación. ¿Qué armas tiene un banco central para comenzar a controlar un poco la inflación? Bajar un poco lo que son las tasas de intereses, tanto en activos como en pasivos. La tasa de crédito, si aquí está a lo mejor al 3, al 4%, todavía tiene espacio para bajar. En Estados Unidos, cuando la crisis financiera, estábamos en tasas a lo mejor de un 4, un 4,5, un 5, y terminamos desde hace un par de años con tasas prácticamente en cero, tasas del 0,50, 0,40, y los préstamos se hicieron mucho más accesibles, no solamente a empresas, sino a personas para comprar una vivienda, para seguir haciendo sus manejos comerciales. Por otro lado, creo que como decía antes, el sector agrícola necesita un buen empuje. Ahí realmente se necesitan programas de ayuda al sector agrícola para empezar a hacer una producción masiva, porque para atacar incluso el tema inflacionario en la canasta de alimentos de primera necesidad, si es que el pan en un momento se iba a poner un poco caro, según decían, se iba a poner a 10 pesos, bueno, pues ofrezcan algún otro producto, no sé, el plátano mucho más barato, una yuca, un producto de alto consumo. Guineo, banano ahí, por lo menos, un mangucito. Que no viene mal. No, y yo creo, yo estoy de acuerdo completamente con esa, ¿Con qué el esa mangú? parte. ¿Con bacalao? No, de que yo entiendo que la agricultura dominicana tiene un potencial impresionante. Creo que debemos trabajar en el tema de las certificaciones internacionales para exportación en carne y en diferentes otros rubros agrícolas, que simplemente estamos limitados porque no podemos competir en mercados internacionales por ciertas certificaciones. La calidad está, el volumen está, solo hace falta certificarnos para poder seguir exportando. Bueno, lamentablemente, señora Marrancini, se nos acabó el tiempo. Me encantó la conversación porque usted comunica muy bien, se lo quiero decir. Gracias. Y explica las finanzas y la economía como para que lo entienda un niño de 4 años. Y eso es muy claro. Gracias a ustedes por tenerme. No, le damos las gracias a usted.